Estimada doctora, en primera instancia, extender un fraternal saludo y abrazo a los que ejercen la noble profesión docente, em, que sin lugar a dudas eso. No se escucha el audio. Voy a, voy a explicarles en esta ocasión. Por favor, tenemos ahí un micrófono ahí. Vamos a deshabilitar, por favor. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relevante que va a repercutir en todo lo que ocurre en el devenir histórico y en el presente del país. Este tema radica justamente respecto de las formas y los sistemas al respecto en atención a nuestro Estado. En ese sentido, es que nosotros debemos tener presentes al respecto los diferentes modelos y, para ser precisos, debemos distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno. En ese marco, debemos aclarar que a menudo se suelen distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno, pero muchas veces esa distinción implica una exposición eh, respecto de la confusión. ¿Por qué? Ello ocurre en esencia porque la forma de Estado y de sistema de gobierno tienen una dimensión conceptual diferente. La forma de Estado se deriva de la manera en cómo están organizados los estados y dispuestos los elementos que lo constituyen. Y cuando hablamos de estos elementos que lo constituyen, debemos entender como la población, el territorio y el poder público. Y sobre ello, el cómo se ejerce la soberanía dentro del Estado. Es decir, el sistema de gobierno, por su parte, se deriva de un tópico que es la organización y la estructura de uno de estos elementos en particular, el poder público. Entonces, para establecer las formas de un Estado debe tenerse en consideración, en buena parte, la idea que se tiene en una sociedad determinada acerca de los fines de la organización política. Por ejemplo, si ustedes revisan la Constitución boliviana, artículo 9, van a poder percibir que se tiene una finalidad como es el de constituir una sociedad justa y armoniosa. Si ustedes revisan la Constitución de Colombia del 1931, que es de la cual inspira, dejémoslo así, porque si ustedes revisan una comparación constitucional de los artículos número uno, es decir, de la comparación de la caracterización del modelo de Estado entre la Constitución de Colombia del 91, la Constitución de Ecuador del 98, del 2008, la en Bolivia del 2009, en los artículos uno se van a dar cuenta que básicamente se tiene en esencia más de siete términos dentro de la caracterización que son símiles, ¿no? Que son similares. Entonces, en ese marco, nos encontramos con una situación en la cual podríamos decir existió eh,
una especie de consolidación de lo que se llama el jus común latinoamericano, o en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, esto llama mucho la atención porque se supone que las asambleas constituyentes son la máxima expresión de autenticidad respecto de una sociedad y respecto de la construcción en atención a, al- a la impronta en la cual se va a materializar la, la expresión, la visión de los representantes, en este caso, para generar lo que se llama el poder constituido. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que tener presente que en cuanto a los sistemas de gobierno, aunque también existe en su establecimiento y se debe tener consideración de ese mismo orden, este fenómeno opera de manera más técnica y obedece a un mecanismo de organización del poder, ¿no? Y su objetivo es el de permitirle al Estado el cumplimiento de sus fines por los medios adecuados, ¿sí? Por los medios adecuados, legalmente establecidos, ¿sí? El profesor Viscaretti explica esa distinción en un sentido de que con la expresión de forma de gobierno se suele indicar una recíproca posición en la que se encuentran los diversos órganos constitucionales del Estado. Y toma el vocablo gobierno no en el sentido lato que es propio como un elemento constitutivo del Estado, sino en otro más estricto que significa el conjunto solo de las principales instituciones estatales. Entonces sí es posible deducir la diferencia intrínseca con la noción de forma de Estado relativa, en cambio, a la posición recíproca en la cual vienen a encontrarse los tres mencionados elementos constitutivos del Estado que dijimos anteriormente. Entonces, por su parte, el profesor Pizarro refiere que las principales distinciones entre las formas de Estado son las basadas en la eventual articulación del mismo en diversas entidades dotadas de autonomía. En ese, en ese sentido es que nos encontramos al respecto y tenemos que tener en cuenta que con la forma de gobierno lo que se pretende es, por el contrario, clasificar la fenomenología de los ordenamientos estatales y analizándolos en un ámbito más circunscrito, es decir, por referencia, ¿no? En todos los tiempos entonces se han fijado criterios diversos para determinar la forma de un Estado. Y ese concepto ha sido confundido tradicionalmente con las diversas clases de gobierno, ¿no? Algunos pensadores de la antigüedad se ocuparon del problema con ciertos detenimientos. Por ejemplo, eh, Herodoto en los 9 libros de la historia se refiere a las diversas formas de gobierno, clasificándolas en monarquía, en democracia, en aristocracia, etc. Luego Platón en la República describió 5 formas de gobierno: la timocracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía y la aristocracia. Y para él, solo esta última era buena, porque mientras que la democracia decía que esta nacía cuando los pueblos, después de haber obtenido la victoria, mataban a algunos adversarios, a otros los desterraban, y se dividía pues con los restantes en condiciones de paridad el gobierno y los cargos públicos. Y ellos pues eran generados por sorteos, ¿no? Usualmente. Entonces, refería que esta forma estaba caracterizado por lo que se llamaba la licencia. Y el propio Platón, por otra parte, reproduce sobre el político la tradicional división tanto de las formas puras como de las formas degeneradas, y define a la democracia como el gobierno del número, o el gobierno de los muchos, o de la multitud. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa perspectiva, es que se debe tener también presente que quien se ocupó de la cuestión con mayor profundidad, en honor a la verdad, pues fue Aristóteles. Y ustedes se preguntarán por qué. A propósito que tienen que hacer una tesis, ya lo veremos con algunos de ustedes para la tutoría. ¿Y por qué traigo a colación ello? Porque Aristóteles se sirvió del método inductivo para establecer
sus postulados en materia política. Entonces, él examinó las constituciones de 158 ciudades griegas y de ese examen obtuvo los elementos para poder establecer la clasificación de las formas de gobierno, que dividió en tres. Para hacerlo, tomó en cuenta a los titulares del poder en las diversas polis que estudió y se dio cuenta de que muchas veces el poder puede ser ejercido por un solo individuo y a este tipo lo clasificó como monarquía, de monos uno, y otras veces el poder era ejercido por un grupo de individuos. Aristóteles denominó esta forma como la aristocracia. Pero además existía otra situación en la cual la titularidad del poder estaba en el conjunto de los ciudadanos, y a esa forma la denominó la democracia o la politeia, y consideró él la democracia como la forma de gobierno más conveniente. No obstante, para él que toda forma encaminada a realizar el bien de la comunidad podía calificarse de pura o perfecta. Y a la inversa, cualquiera de esas formas era susceptible de corromperse en su ejercicio y desviarse hacia la satisfacción de intereses individuales. Ha dicho em, respecto esos intereses individuales correspondían a los gobernantes, ¿no? Entonces, la monarquía podía degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Entonces, la clasificación aristotélica, no obstante tomar en cuenta tan solo el aspecto exterior del gobierno y no sus cualidades intrínsecas, fue seguida durante mucho tiempo. Por ejemplo, en Roma, Polibio la adoptó, pero se basó en la realidad de su estado, ¿no? Él consideró que la mejor forma de gobierno para Roma era la mixta, es decir, aquella en la que el poder estaba dividido entre el monarca y el pueblo, o entre una aristocracia y el pueblo. Y la aristocracia estaba representada por el Senado, la monarquía por el consulado y la democracia por los comicios. Entonces, en esa forma, todas las fuerzas del Estado concurrían en su engrandecimiento, ¿no? Encontrándose los tres poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, en un mismo pie de igualdad. Entonces, ese pensamiento fue seguido por Cicerón y por Tácito, ¿no? Luego pasó el cristianismo y en la Edad Media, y fue recogido por otros pensadores. Santo Tomás, el maestro Santo Tomás, por su parte, se mostró también partidario de los regímenes mixtos. Refería que era menester combinar los regímenes políticos y no elegir entre ellos. Entonces, así se comprendía que sus elogios, ya fuera a la monarquía, a la aristocracia, a la democracia, aludían no exactamente a cada sistema de gobierno en particular, sino a lo que cada uno tenía de positivo para conformar el régimen mixto. Entonces, de la monarquía, el doctor de Aquino, Santo Tomás de Aquino, exaltaba la unidad como garantía de la paz, de la aristocracia la vida virtuosa, por medio de la cual pues se podían lograr mejor los fines de la sociedad, y de la democracia el libre movimiento de la persona humana hacia su propio perfeccionamiento, dentro de los límites impuestos, obvio, por el límite que considera el concepto del bien común. En Italia se mantuvo en boga durante el Renacimiento la idea del gobierno mixto, ejemplo del cual era la República de Venecia. Maquiavelo, por su parte, hizo su clasificación bipartita de las formas de gobierno en el inicio mismo del Príncipe. Decía que todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres, decía, han sido y son repúblicas o principados. Entonces, él trató de fundamentar su clasificación no en razones de orden ético como Aristóteles, sino en argumentos de tipo político, ¿no? Tomado de la diferente estructuración del órgano supremo del Estado. Locke entendía por república no una democracia ni cualquier otra forma de gobierno, sino cualquier comunidad independiente, ¿no? Entonces, distinguía tres formas de república: eh, la democracia, la oligarquía y la monarquía. Rousseau
a su turno, sistematizaba las estructuras gubernativas, siguiendo la línea clásica, en la democracia, la aristocracia eh, eh, y la monarquía. La monarquía. En ese, en ese sentido, es que Montesquieu, por su lado, distinguió tres clases de gobierno, ¿no? El republicano, el monárquico y el despótico. Y definió al primero como aquel en el que el pueblo, una parte del pueblo, tiene el poder soberano, ¿no? Y la doctrina moderna recibió notoria influencia de Maquiavelo. Jelinek, por ejemplo, clasificaba las formas de gobierno en monarquía y república. Kelsen las distinguía entre autocracia y democracia, sobre la base del número de sujetos que participan en la producción de normas jurídicas. Entonces, como se dijo eh, minutos atrás, hoy en día se hace necesario distinguir los conceptos de forma de Estado y de sistema de gobierno. Entonces, pueden existir estados con una misma forma, pero que tienen distintos sistemas de gobierno. O al contrario, un mismo sistema de gobierno puede ser común a estados de forma diversa, ¿no? Para determinar la forma de un estado pueden seguirse dos criterios diferentes, un criterio político y un criterio jurídico. Desde el punto de vista político debe tenerse en cuenta, como dice Bourdieu, la idea del derecho que representa, ¿no? Y que sirve de impulso al poder del Estado. ¿Por qué? Porque todo poder encarna una idea, todo poder encarna una idea de derecho que representa y sirve de impulso al poder del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo poder encarna una idea de derecho de naturaleza muy diferente, ¿no? Y ello corresponde a la adopción como un principio rector de la vida social, de una cierta filosofía política, dependiendo de la sociedad, ¿no? De qué concepción tiene. En el caso de Bolivia, constitucionalmente se ha generado el tópico del vivir bien, ¿verdad? En Ecuador, el tópico del buen vivir. eh, en otra perspectiva también el vivir mejor, ¿no? Que tiene sus diferentes improntas respecto de la cosmovisión y bueno, en las tres posturas, pues sus grandes matices respecto de su implementación, ¿no? Aunque una cuestión es el aspecto discursivo y otra cuestión es la implementación mediante políticas públicas serias. Bueno, entonces, en ese marco, en, desde esa concepción, la realización va a favorecer o va a realizar el mismo al cual el Estado pues le va a deber su forma política, ¿no? Entonces, de acuerdo con el anterior concepto, se va a determinar si un Estado es liberal, socialista, corporativo, teocrático, etcétera. Y se trata, pues, en estos casos de formas de Estado según criterio político, ya que son la naturaleza, los fines, las tendencias del poder incorporándose en la institución estatal los que la determinan. Entonces, naturalmente, la ideología oficial del Estado influye sobre el sistema de gobierno que la adopte, ¿no? Puesto que no todos los procedimientos de ejercicio de poder convienen igualmente a la realización de los fines que se han asignado. Entonces, es así como ciertos sistemas de gobierno operan más efectivamente que otros en determinadas formas de Estado. Por ejemplo, el régimen parlamentario funciona mejor en un Estado liberal que en un Estado autocrático, ¿no? Después, también tenemos otra posibilidad, otro lente que nos podemos poner para analizar dicho tópico, que es el punto de vista jurídico. Entonces,
El principio que va a determinar la forma del Estado procede de la estructura interna del poder. Según que este poder vaya a tener pues un titular único o esté sujeto a centros dispersos, el Estado va a revestir formas diferentes, las cuales se han clasificado tradicionalmente en dos grupos, ¿no? El Estado simple y el Estado compuesto. Y estas dos formas van a operar a su turno dentro de la clasificación de un Estado soberano, es decir, aquel que puede ejercer la plenitud de su soberanía tanto interna como externamente, por oposición a los estados semisoberanos, que son aquellos en los cuales pues tienen el ejercicio de su soberanía por otros estados, los cuales son vasallos o protegidos, ¿no? Entonces, en ese marco tenemos así la diferencia fundamental misma que va a estribar en la manera en cómo se articula la estructura del Estado. Si se produce esta articulación en torno a un ente central, vamos a estar frente a un Estado simple o unitario. Si se compone de una pluralidad de entes autónomos, llámense estados, provincias, cantones, departamentos, landers, vamos a estar frente a un Estado compuesto. En ese marco, el Estado simple o unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y administrativa, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. Entonces, de esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica llamada Estado. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este van a obedecer a una misma y sola autoridad y viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. O como explicaría Pizarro, hay Estado simple unitario cuando un país se rige por un único sistema de órganos de gobierno, por lo general con sede en una misma ciudad, la capital, y que actúan sus poderes sobre todo el territorio del Estado. En el Estado unitario, entonces, va a existir un solo Parlamento, Congreso, cuyas decisiones jurídicas y políticas tienen alcance nacional. Un solo gobierno central, cuyos decretos y resoluciones tienen igualmente la vigencia en todo el territorio del Estado, y una sola Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de justicia ordinaria con jurisdicción nacional. Entonces, el Estado unitario se rige por el principio de descentralización política, que se traduce en la unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la legislación, unidad en la administración de justicia y en general, unidad en las decisiones de carácter político que tienen vigencia en todo el espacio geográfico nacional. Entonces, la centralización política no es otra cosa que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización jurídica del Estado. Entonces, debe señalarse, sin embargo, que el mundo contemporáneo eh, no es común encontrar un Estado rígidamente centralizado, es decir, un Estado unitario en su forma pura. ¿Por qué? Porque presenta una serie de matices o de formas mixtas en lo que respecta a las normas, ¿no? Que regulan las relaciones entre las autoridades y las locales. Entonces, de ahí que el Estado unitario actual podría definirse como una forma de organización estatal en la cual las autoridades centrales poseen poderes reforzados frente a los que se asignan a las autoridades locales, ¿no? De tal suerte que la mayor parte de las funciones públicas compete directamente al Estado central, mientras que los entes territoriales o autoridades locales se les asigna competencia en asuntos relativamente subsidiarios, ¿no? Eh, pero en la órbita de competencia de las entidades territoriales se ha venido ampliando, ¿no? A nivel general de modo considerable en los Estados Unidos, particularmente a través de una figura que la conocemos nosotros como Bolivia, la descentralización. Entonces, en ese marco ocurre lo que se llama la centralización política y la descentralización administrativa. Entonces, el profesor Libardo Rodríguez eh, define a la centralización como un fenómeno jurídico político que consiste en que todas las tareas y funciones públicas eh, radican en manos de la persona jurídica Estado. Es decir, que el Estado monopoliza todas las tareas y funciones públicas. Entonces, la centralización política de un Estado unitario no es incompatible con la descentralización administrativa.
Y la tendencia en los diversos estados unitarios ha sido la de implementar esta última, ¿no? Entonces, la palabra descentralización, como explica el profesor Vidal Perdomo, se emplea en sentido genérico y técnico. De acuerdo con el primero, se le da este nombre a todo proceso que traslada asuntos de la capital, sede, etcétera, a las entidades seccionales, locales o cualquiera que sea su nombre. Entonces, así se habla de descentralización fiscal, económica o industrial, ¿no? Y en un sentido técnico jurídico, la descentralización significa traslado de competencias, ¿no? A manos de autoridades regionales, locales, etcétera. Entonces, al respecto, explica el profesor Pizarro que el carácter unitario de esta estructura no excluye. Sin embargo, en el ámbito de la organización administrativa o judicial, eh, en cuanto a la aplicación de los principios descentralizadores en virtud de los cuales se atribuyen funciones de este tipo a órganos del Estado, con sede en localidades, muchas veces a perspectiva del centro y periferia. En este último caso, las áreas en las que se divide el territorio son meras circunscripciones, ¿no? Y nunca el elemento territorial de entes dotados de mayor o menor autonomía. Entonces, donde se instituyen municipios u otros análogos, etcétera, se configuran los mismos como titulares en su mayoría de simples funciones administrativas, ¿no? De importancia secundaria, quedando reducida a la mínima expresión su autonomía administrativa o normativa, ¿no? O en todo caso, van a reservar para el ente central las funciones administrativas y de orientación política. Tema, por ejemplo, tema educación, ¿verdad? Entonces, en dicho marco, el régimen de la descentralización administrativa va a implicar pues, que en el campo de la administración pública puede haber dualidad de competencias en la medida en que las autoridades regionales o locales dispongan de atribuciones de este tipo. Por mandato de la Constitución y la ley, su objetivo va a ser el de dar a los entes regionales y locales, provincias, departamentos, municipios, un cierto grado de autonomía en el manejo de determinados asuntos, como pueden ser la inversión fiscal, la prestación de los servicios públicos, la construcción y el mantenimiento de vías, la administración de empresas industriales y comerciales del Estado, con miras a lograr una mayor inmediación y eficacia en la gestión de estos asuntos, ¿no? De acuerdo con las exigencias de la comunidad. Pero en el Estado unitario, la autonomía concedida a las colectividades regionales y locales no puede ir hasta su completa independencia del poder central. Entonces, para evitar que ello suceda, se establece que las facultades puestas en las cabezas de las autoridades locales, seccionales, regionales, son delegadas en esencia como una especie de lazos que unen sus partes integrantes, ¿no? O en otras palabras, según la mayor o menor dependencia del Estado central en ciertas materias. Entonces, esa forma de Estado reviste a su turno varias modalidades, ¿no? Como son los estados de unión personal, los estados de unión real, la confederación de estados y la confederación federal. Y el estado federal. Em, Vayamos con los primeros. Los estados de unión personal. Consisten en la reunión bajo el poder de un mismo soberano, ¿no? De estados monárquicos, cada uno de los cuales va a conservar su propia organización administrativa y su legislación interna. Entonces se trata de una forma de asociación eminentemente transitoria y frágil, ¿no? Se fundamenta al respecto en la coincidencia respecto de una persona que es llamado esencial monarca y se rige para subsistir por las disposiciones que reglamentan la sucesión del trono. Ejemplos históricos de este tipo de estados compuestos en la época moderna fueron la unión del Reino de Inglaterra con el de Hanover, asociados por unión personal entre 1714 y 1837, el de los Países Bajos y el Ducado de Luxemburgo, como se decía, el Gran Ducado, entre 1825 y 1890.
Asimismo, se ha dicho también que el Acta de Independencia de la Nueva Granada, eh, el 20 de julio de 1810, ha dicho respecto, se estableció esta forma de Estado, ¿no? Reconoce como soberano al rey Fernando VII. Pero la prueba de que los granadinos querían conservar tanto la soberanía interna como externa, independiente de la de España, estaba en la afirmación que decía, ¿no? En el acta, en no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que no sea la del augusto y desgraciado monarca don Fernando VII, ¿no? Decía así. Entonces, decía y establecía una condición de antemano que era eh, el dicho de que siempre que venga a, a reinar entre nosotros, ¿no? Entonces, esa condición lógicamente no iba a ser cumplida, ¿no? No iba a venir, ah, aunque estamos en un proceso de liberación y que posteriormente parezca el máximo representante, en este caso de los ocupantes, razonable, ¿no? Entonces, esa forma de Estado compuesto ha ido desapareciendo en el mundo contemporáneo. Entonces, la disolución de las uniones personales ocurre por lo general por el fallecimiento del monarca común. Los estados de unión real. A ver, esta forma de Estado consiste en la reunión de los estados monárquicos, caracterizadas no ya solamente por la identidad de un rey común, ¿no? Sino por la disposición expresada de sus respectivas constituciones. Además de la existencia de un jefe común, pueden también las instituciones comunes ser adoptadas como un parlamento, un gabinete, etc. En la unión personal, el vínculo es accidental y temporal, en tanto que en la unión real el vínculo es contractual y permanente. Entonces, esta forma es también reminiscencia de un pasado no muy lejano, ¿no? El ejemplo más sobresaliente es el de Austria-Hungría, que duró de 1867 a 1918. Recuerden ustedes las fechas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el jefe de Estado tenía el título de emperador de Austria y rey de Hungría, y el gabinete ministerial era también común y la unión era fruto de convenciones renovables cada 10 años. Entonces, el imperio austrohúngaro dejó de existir con la caída de los Habsburgos, ¿no? Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no estamos muy lejos, ¿verdad? Otros ejemplos de la Unión Real fueron el de Suecia y Noruega, unidas entre 1814 a 1950. El de Dinamarca e Islandia entre 1918 y 1944. ¿No? Y ciertos rasgos de esta forma de Estado pueden hallarse en la mancomunidad británica, ¿no? La disolución de las uniones reales ocurre con frecuencia por la transformación de un solo Estado de los países que la forman o de modificaciones constitucionales o por la ruptura entre ellos ocasionada por motivos políticos o bélicos. También recuerden ustedes que existe la Confederación de Estados, ¿no? Y esta forma de Estado compuesto surge generalmente por acuerdo entre diferentes estados que convienen en su unión, pero conservando cada uno de ellos su propia autonomía y su propia soberanía interna. Entonces quedan así unidos solamente por las disposiciones de la Confederación. En todo lo demás, conservan su libre competencia, ¿no? Y están únicamente sujetos a las decisiones del poder confederal en los asuntos expresamente previstos en el pacto, ¿no? Entre estos generalmente se incluye lo relativo a las relaciones internacionales, eh, que, que tienen, en lo cual pues delegan parte de su soberanía con objeto de que la confederación lleve ante los demás estados la representación de sus miembros, ¿no? Entonces, la confederación no forma un estado central distinto de los estados que la integran, ¿no? Eso debemos tener en, en cuenta, ¿no? De ahí que esta forma de asociación también sea eminentemente transitoria
eh, genera pues una situación en la cual o bien los estados miembros acaban de recuperar la totalidad de su autonomía, o bien deciden integrarse en una forma más coherente, ¿no? Que es el Estado federal. Entonces, al precisar la distinción entre el Estado federal y la Confederación de Estados, Jelinek explica que aquel surge de la estructuración que hace el mismo el derecho público interno, en tanto que la Confederación se fundamenta en el derecho internacional. Entonces, en el primer caso se trata de una comunidad nacional y en el segundo caso de una comunidad internacional, ¿no? Entonces, la federación está formada por un conjunto de estados miembros, los cuales pues permanecen unidos por los preceptos constitucionales y sometidos a la soberanía del Estado central que ellos han creado al unirse. En tanto que la confederación se constituye mediante un tratado que da origen a relaciones jurídicas entre los estados asociados, pero sin que estos constituyan un estado superior y distinto de cada uno de sus miembros. Entonces, la confederación de estados ha desaparecido prácticamente también en nuestro tiempo, aunque pueden haber organizaciones similares a ellas, ¿no? Por ejemplo, la antigua Confederación Helvética, que aunque conserva su nombre oficial, se transformó jurídicamente en Estado Federal Suizo, que conocemos, ¿no? Igualmente la Confederación Germánica, que dio lugar al Estado Federal alemán, ¿no? Asimismo, los Estados Unidos de Norteamérica adoptaron originalmente eh, la forma confederal, ¿no? En 1776, pero solamente duró hasta 1787. Entonces, ese año se organizó en forma federativa, ¿no? El Estado colombiano, por ejemplo, ya a nivel Sudamérica, ha intentado adoptar primeramente esta forma, ¿no? Mediante el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada de 1811, pero existió, pues, al igual que en Bolivia, un enfrentamiento entre centralistas y federalistas que impidió que ello se hiciera realidad, ¿no? Entonces, más tarde, entre 1858 a los 1863, existió lo que se llamaba la Confederación Granadina, pero de esa forma tan solo tuvo el nombre porque se trataba de un régimen federal. El Estado federal. A ver, a, pro- a propósito, en Bolivia se habla mucho de dicho asunto, ¿no? El federalismo. Sin embargo, la Constitución boliviana ha incorporado mecanismos muy similares, inspirados en la Constitución del 91 de Colombia. Es decir, la semifederalización. ¿Y eso cómo ocurre? Y existe eso. Ocurre con la expresión de la creación de las regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Cochabamba, la región metropolitana, Canata, etcétera, ¿no? Que entre otros temas estaban viendo de forma articulada los diferentes municipios el tema de la basura, ¿no? Y los botaderos, etcétera. De crear una empresa conjunta, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Bolivia, ya se tiene la semifederalización vigente. Miren, muchos de los colegas ni siquiera han escuchado la fecha porque, sin lugar a dudas, no han logrado avanzar de forma sustancial respecto a la consolidación de dicha estructura de forma orgánica y mediante políticas públicas consolidadas, ¿verdad? Parte de ello todos son testigos en todos los departamentos, ¿no? Entonces, en ese marco es en el cual nos encontramos. Asimismo, es importante tener presente em, que el Estado federal, por su parte, es una asociación de estados en la cual los miembros están sometidos
en ciertos aspectos de un poder central único, pero conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter administrativo político. Entonces, como características de esta forma de Estado pueden señalarse las siguientes. El Estado está constituido por la suma de los territorios miembros constituyendo una unidad. La soberanía es única. El poder supremo lo ejerce el Estado federal. Y los Estados miembros participan en él, pero solo dentro del ámbito de su circunscripción geográfica y en las materias que le atribuye la Constitución, de forma expresa o tácita. La personalidad del Estado federal es única y esta representa el conjunto de los estados en el plano internacional, ¿no? Entonces, los estados miembros se reservan el derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape al Estado federal. Entonces, la conciliación entre la autonomía y la participación de los estados federales, atención a que poseen pues los estados miembros y su sujeción al Estado central, se cumple mediante el juego de dos principios, el de la participación y el de la autonomía. El principio de la participación consiste en que los Estados miembros deben colaborar en la toma de las decisiones que vayan a tener incidencia y obligatoriedad para todos ellos en común. De ahí que en toda organización federativa existen instituciones políticas encargadas del manejo de las cuestiones comunes, en las cuales están representados equitativamente los Estados miembros. Estas instituciones poseen una competencia que varía según el grado de intensidad del vínculo federal, pero cualquiera que sea su amplitud, no habrá federalismo si cada uno de los estados asociados no participa en la formación de las disposiciones comunes. Esto es, por ejemplo, respecto a las leyes federales. Y asimismo, si no está representado en las instituciones comunes, ¿no? Entonces, el principio de autonomía consiste en que los estados miembros o asociados se reservan una considerable independencia en la gestión de sus propios asuntos. Disponen de autonomía gubernamental que se traduce en el hecho de que poseen cada uno su propio sistema legislativo y jurisdiccional y eligen por sí mismos a su propio gobierno. Entonces, una de las características de esta forma de Estado es que él aparece como una unidad en sus relaciones internacionales, pero conserva en sus miembros ciertas prerrogativas de soberanía. Ahora bien, atención a los estados federales y las colectividades descentralizadas. A ver, la distinción entre los estados federales y las colectividades descentralizadas de un estado unitario radica en que ellos participan en la formación de la voluntad del estado central. Bueno, entonces, en efecto, la organización política del estado federal comporta por lo general una asamblea que representa al conjunto de la población y otra que representa a los estados en cuanto tal, es decir, por su misma cualidad de estado. Además, los estados miembros disponen de una competencia propia fijada por la Constitución Federal en materia legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Y la discriminación de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales se hace por la enumeración de las competencias respectivas o bien por la simple enumeración de las competencias federales, lo cual implica que las materias no incluidas en ellas son de la competencia de los Estados miembros o por el contrario, la enumeración de las competencias de estos implica una presunción inversa. Entonces, tenemos así que el Estado federal presenta a la vez un carácter unitario y federativo. Es unitario en cuanto posee un territorio propio, el cual, aunque repartido entre los diferentes Estados miembros, está sometido al poder único del Estado federal en el ejercicio de su competencia. Es unitario también en cuanto a que los individuos que lo integran están regidos por la reglamentación federal y forman un cuerpo nacional único. Entonces, es unitario, en fin, por el hecho de existir órganos centrales cuya voluntad se impone a la colectividad entera. El aspecto federativo, por el contrario, se va a traducir de una parte por la participación de los Estados miembros en la formación de la voluntad de los órganos federales
y de otra parte en la competencia reservada a los Estados miembros para el manejo de los asuntos que les son privativos por la Constitución. Por lo demás, en la Asamblea que representa a los estados, la igualdad de estos está establecida sin tener en consideración su población y su territorio, ¿no? Entonces, si son 9, digamos, estados federales, cada uno suponen que tiene debe tener un representante, ¿sí? Es decir, tiene que existir un pie de igualdad. No hay un estado que va a tener por extensión de población o territorio más números porque ahí se genera desequilibrio y obviamente ahí se va a empezar a generar hegemonía. Entonces la lógica es ahí que todos los estados miembros estén en pie de igualdad, ¿no? Y es interesante esta dinámica. Por ejemplo, en Alemania algunos estados prestan a otros de dinero, etcétera. Existe una transformación en cuanto a la dinámica institucional, pero en cuanto a representación política es importante tener presente dichos elementos, ¿no? Entonces, en la actualidad, el número de estados organizados en forma federal en el mundo no es muy grande, ¿no? Uno de los primeros países en adoptar este sistema fue Estados Unidos, como hemos dicho, y existen otros estados federativos, ¿no? Por ejemplo, la en República Federal de Alemania, Austria, lo que era la antigua Checoslovaquia, Suiza, algunos países miembros de la Comunidad Británica, como Canadá, Australia, la India, Rusia, en América Latina aparecen como estados federales Argentina, Brasil, México, Venezuela, países que en la práctica tienen muy poco de esta forma, ¿no? Porque sus regímenes políticos han impedido que de verdad se afiance en ellos el federalismo, ¿no? En realidad, entonces, acá si se diferencian del unitarismo, en cierto mayor grado va a implicar la descentralización administrativa, ¿no? Pero si se compara con los Estados Unidos de Norteamérica, se va a ver que su estructura se acerca más a una forma unitaria, ¿no? Por las prácticas, con la excepción de Brasil, ¿no? Que en atención a que se suma no se presenta en realidad en grado sumo el fenómeno de centralismo, ¿no? Absorbente por parte de sus respectivas ciudades capitales, ¿no? Entonces, hoy en día se acusa cierta decadencia de esta forma en el plano interno, ¿no? Mientras que en el plano internacional parece fortalecerse al encarnarse en organismos supranacionales, en los estados de estructura federal reciente. El federalismo no es más que una forma de descentralización acentuada, ¿no? Pero en los estados federales antiguos, como Estados Unidos, Suiza, etcétera, se puede constatar un irreversible proceso centralizador, ¿no? Entonces, la autonomía de los estados miembros, adscritos a esta postura, pierde terreno en la medida en que estos pues no pueden ejercer su propio poder legislativo, sino dentro del marco cada vez más estrecho que les fija la Constitución Federal. Y los factores principales que determinan esta evolución son, de una parte, la complejidad de los problemas económicos del mundo contemporáneo, ¿no? Que no pueden ser abocados independientemente por cada uno de los miembros de la federación sin obedecer a directrices comunes, y de otra parte, pues la expansión de la política internacionalista que debe abarcar la reglamentación de los servicios públicos, asistencia social, asuntos laborales en forma armónica y unificada. Ahora bien, respecto a los sistemas de gobierno. A ver, como señalamos al comienzo de la clase, la expresión sistemas de gobierno se reserva para señalar la organización y estructura interna de los órganos del Estado, ¿no? En lo que hace a sus titulares, ámbitos de competencia, funcionamiento, relaciones mutuas, etcétera. Entonces, la distinción que se hace entre los sistemas de gobierno tiene ante todo un fundamento en la realidad histórica y política de los estados modernos, más que en la teoría o la doctrina. Entonces, podrían esbozarse muchos sistemas de gobierno diferentes a los existentes en el mundo contemporáneo.
pero con ellos entraría en el terreno de la utopía, ¿no? Entonces lo que nos interesa en el presente curso es el conocimiento de los sistemas que imperan en el mundo de hoy. Los sistemas de gobierno, como anota Bourdieu, se encuentran más vinculados a las interpretaciones susceptibles de hacerse sobre la teoría de la separación de poderes, con la cual pues se da nacimiento a tres sistemas. Aquel en el que se intenta dar aplicación práctica a la regla de separación de poderes, asegurando el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, es un sistema parlamentario. Aquel en virtud del cual se establece la preponderancia práctica del ejecutivo es un sistema presidencial. Y aquel que favorece la preeminencia de una asamblea representativa sobre el ejecutivo es el sistema de asamblea. Entonces, el sistema de gobierno parlamentario de gabinete, como también se lo denomina, es aquel por el cual el ejecutivo está dividido en dos elementos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Entonces, este último, el, el jefe de gobierno, con su gabinete responsable políticamente, eh, pues ante el Parlamento, al menos en teoría, ¿no? Ha dicho respecto, en este sistema tiene facultades para revocar el mandato. O puede a la inversa ser disuelto por el gobierno, ¿no? Entonces, puede agregarse además que en ese sistema, el Parlamento va a ejercer una influencia directa sobre la composición del gobierno y no se va a limitar a ejercer prerrogativas en la legislación, aprobación del presupuesto y control de la administración. Entonces hay que tener en cuenta que no todo régimen en el cual existe un parlamento, ni siquiera aquel donde el parlamento tiene facultades suficientes para hacer contrapeso al ejecutivo, es un sistema parlamentario. Entonces, para que pueda denominarse como tal, es necesario que concurran en este sistema elementos contenidos en la noción que a continuación vamos a explicar. Un ejecutivo dualista. ¿Y qué es eso? Es aquel en el cual existe en la cabeza del Poder Ejecutivo, por una parte, un jefe de Estado, que puede ser un monarca, un presidente, y por otra parte, un jefe de gobierno, llámese primer ministro, canciller o presidente del consejo, al cual le corresponde conjuntamente con su gabinete ministerial el ejercicio de la función ejecutiva propiamente dicha. El jefe del Estado encarna y representa a la nación y ocupa la más alta jerarquía dentro del Estado. Y entre sus funciones figuran, pues por regla general, la de promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sancionar los decretos, refrendar tratados internacionales. A ver, ten su micrófono, por favor. El designar al jefe de gobierno, aprobar la conformación del gabinete ministerial y eventualmente pronunciar la disolución del Parlamento. Entonces, naturalmente el contenido y el alcance de estas funciones va a variar según el sistema eh, parlamentario de que se trata, ¿no?
El jefe de Estado en un sistema parlamentario es elegido de manera indirecta, ya sea por el Parlamento mismo o por una asamblea especial o por sufragio indirecto, cuando el cargo pues no es hereditario. Entonces, el ejercicio real del poder ejecutivo corresponde al gabinete ministerial, ¿no? Con el jefe del gobierno a la cabeza. Y este órgano puede llamarse también como gobierno a secas o, o ministerio, ¿no? Entonces es un órgano colectivo cuyas decisiones pues van a ser tomadas en conjunto por los miembros del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros pues es presidido por el jefe de gobierno excepcionalmente en presencia del jefe de Estado. Y el jefe de gobierno es designado por lo general por el propio jefe de Estado, quien en algunos sistemas es libre de escoger a la persona para ese cargo, en tanto que en otros, como en Gran Bretaña, está prácticamente obligado por tradición a nombrar al jefe del partido mayoritario en la Cámara de Origen Popular. Con lo cual esa función viene a ser meramente formal. Entonces, al jefe de gobierno y su gabinete le corresponden las funciones propiamente ejecutivas y administrativas. Y el jefe de gobierno tiene a su cargo la integración del equipo ministerial que debe someter a la aprobación y nombramiento formal del jefe de Estado. Entonces, además, en relación con el Parlamento, le corresponde llevar la vocería oficial del gobierno, presentar ante el proyecto de ley directamente a través de sus ministros y proponer, cuando las circunstancias lo ameriten, la disolución del Parlamento. Por otra parte, el jefe de gobierno dirige la política internacional del Estado y coordina la acción administrativa de diversos ministerios. Existe responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, ¿no? Se llama responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento el hecho de que el Parlamento tiene la facultad de obligar al gabinete a presentar su dimisión. Mediante la aprobación de una moción de censura, ¿no? Contra el gobierno o la negativa a un voto de confianza que solicite el gobierno, por lo cual se traduce como un voto de censura, ¿no? Entonces el voto de censura puede ir contra un ministro, puede ir eh, em, contra un jefe de gobierno, y en el caso en el que ocurra ello, pues de ser aprobado contra varios, o contra varios ministros o contra el jefe de gobierno, todo el gabinete tiene que dimitir, ¿no? Entonces, el voto o moción de confianza debe ser solicitado por el jefe de gobierno, comprometiendo así ante el Parlamento la estabilidad del gabinete, ¿no? En ese marco ocurren casos en los cuales pues, el gobierno se propone llevar a cabo un programa en específico y quiere asegurarse el respaldo del Parlamento, ¿no? Entonces, en ese marco, eh, la responsabilidad política del Ejecutivo ante el Parlamento puede considerarse como un elemento esencial en el régimen parlamentario. Entonces, si existen dos cámaras, la responsabilidad tiene lugar ante aquellas cámaras que se elegía por sufragio universal y directo, lo cual se explica por la naturaleza de la desconfianza de los representantes directos de la nación, ¿no? Entonces, la responsabilidad no implica solamente que el Parlamento pueda obligar a los miembros del gobierno en forma colectiva a renunciar, sino además que el Parlamento debe participar en la investidura del gabinete, ¿no? Y esta pues puede ser otorgada por procedimientos diferentes, ¿no? Sea expresamente o mediante el otorgamiento de la investidura a la persona del jefe de gobierno primero y luego a los ministros, o sea, tácitamente cuando no es necesario el acto de investidura, sino que ésta se entiende otorgada mientras el Parlamento no tome la iniciativa de depositar una moción de desconfianza, ¿no? Ese sistema es utilizado en los países escandinavos. Asimismo, existe pues el derecho de disolución del Parlamento,
¿no? Y el régimen parlamentario supone además, como una consecuencia de la característica anterior, el derecho, pues, por parte del gobierno de disolver el parlamento. Y esa disolución opera en relación a una de las cámaras, ¿no? Aquella elegida por sufragio universal directo, o sea, la misma ante la cual el gobierno es responsable políticamente. Y este derecho de disolución tiene por objeto garantizar el equilibrio de los poderes, ya que constituye un contrapeso al derecho del Parlamento de revocar al gobierno, en virtud del derecho de disolución. Entonces, el pueblo es el llamado a arbitrar en última instancia, ¿no? En los conflictos institucionales que se presentan entre el Ejecutivo y el Legislativo y para solucionar las crisis políticas graves, ¿no? Entonces, en esta forma, la intervención del pueblo mediante el sufragio universal directo viene a ser un elemento clave para el funcionamiento del sistema parlamentario. Y la disolución, pues, ocurre por regla general de manera automática como consecuencia de la dimisión del gobierno causada por un voto de censura del Parlamento. Pero además, el Parlamento se disuelve también automáticamente cuando ha transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, 5 años en Inglaterra sin que se haya producido un cambio en el gobierno, a objeto de dar oportunidad a los electores de modificar o ratificar su composición. En todo caso, el gobierno puede, antes de cumplirse con ese plazo, proponer la disolución del Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Y eso ocurre en circunstancias en las que el gobierno aspira a asegurar por la continuidad de sus programas el apoyo del Parlamento, contando desde luego con mantener o aumentar sus mayorías. Entonces, existe una dinámica adicional del sistema de gobierno parlamentario, que es la existencia de un partido gubernamental sometido al estricto control del jefe de gobierno y que a su vez controla la mayoría en la Cámara de Origen Popular. Entonces, así como este sistema hace más operante el llamado esquema gobierno-oposición, puesto que el partido mayoritario que ejerce el control del gobierno hace contrapeso él o los partidos de oposición representados en las cámaras. Sin embargo, no en todos los países que practican el parlamentarismo eh, eh, se da ese esquema, ¿no? Porque en países multipartidistas, como por ejemplo en Italia, no es posible hablar de un partido de gobierno. ¿Por qué? Porque frecuentemente está conformado por coaliciones de partidos y movimientos, entonces tampoco puede hablarse de un partido de oposición, puesto que son varios los que se encuentran en esa situación. Entonces, el esquema de gobierno-oposición se da en cambio cuando existe el fenómeno del bipartidismo, ¿no? Como ocurre en el caso del Reino Unido, Alemania, Japón, por ejemplo. El sistema de gobierno parlamentario nació en Inglaterra y ahí cumplió la primera etapa de su evolución, ¿no? Para más adelante extenderse a muchas otras naciones europeas y otros continentes, ¿no? Eh, entonces, el sistema representativo inglés tiene sus antecedentes más importantes en lo que se llama la Carta Magna de 1215. Al consagrarse en ese documento, entre otras cosas, el compromiso de que el rey debía consultar con los grandes señores la aprobación de impuestos. A partir del siglo XIII, decimotercero, la institución del Parlamento tomó cuerpo y se consolidó hasta el siglo XVII, ¿no? Decimoséptimo. Como resultado de los triunfos obtenidos por el Parlamento frente a la corona en las llamadas revoluciones políticas de la época, ¿no? Entonces, debido a estos triunfos, pues, se plasmaron leyes fundamentales, como la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Act de 1679, el Bill of Rights de 1689, el Act of Settlement de 1701. Y en ese marco se implantó en Inglaterra la monarquía limitada. Entonces, la monarquía limitada es un sistema que se consolidó definitivamente a raíz de lo que se llamaba como la gloriosa revolución entre 1688 y 1689, que destituyó al último rey Estuardo y nombró en su reemplazo al liberal Guillermo III de Orange, ¿no? Con el apoyo del Parlamento. Entonces, con el Bill of Rights aprobado
por ambos, se alcanzó un nuevo orden en la relación de fuerza en Inglaterra, en el que el dualismo entre el rey y parlamento estaba determinado de tal suerte que ambos poderes se necesitaban mutuamente para realizar sus políticas. Entonces, en esta etapa de la monarquía limitada, el parlamento poseía el poder presupuestal y un poder legislativo restringido, y el rey pues continuaba gobernando, ¿no? Junto con los ministros que él nombraba y removía libremente. Entonces no existía todavía la responsabilidad política de los ministros ante el Parlamento y tan solo había una responsabilidad penal en virtud de la cual este pues podía acusar a un ministro ante un tribunal por faltas graves y el rey podía disolver el Parlamento por su propia voluntad, ¿no? Entonces, en, en ese marco todavía no había pues un equilibrio real de poderes y la balanza se inclinaba a favor del gobierno, ¿no? Que tenía prerrogativas mayores en comparación al Parlamento. Entonces, mientras esto ocurría en Inglaterra, eh, y con las limitaciones que hemos mencionado, en el resto del continente europeo las instituciones representativas habían desaparecido o estaban en indefinido receso, ¿no? Como en el caso de los Estados Generales de Francia, reunidos por última vez en 1614, y por ello la monarquía limitada inglesa fue objeto de admiración y de elogio por todos los liberales europeos, ¿no? Y en ello se inspiraría Montesquieu para proponer su obra del espíritu de las leyes, su doctrina de la separación del poder, ¿no? Entonces ella inspiró además en gran medida el movimiento constitucionalista del siglo XVIII, que abogaba fundamentalmente por la separación de poderes y las declaraciones de derechos. Entonces, existía un parlamento también orleanista que a lo largo del siglo XVIII, XVIII, fue consolidándose y adquiriendo su moderna fisonomía, ¿no? En el sistema parlamentario inglés. Y a ello pues contribuyen varios hechos, como fueron el establecimiento por el Act of Settlement de la incompatibilidad entre la pertenencia al Parlamento y al gobierno al mismo tiempo. Entonces, el sistema, eh, la formación del sistema bipartidista en los comienzos se remontaban al siglo anterior con la fuerza que tomaron el seno del Parlamento los partidos Tory, conservador y White liberal, con lo cual aparece la figura de la oposición legal. Con ellas se admitió que el partido que no tuviera mayoría y por tanto no estuviera en el gobierno podía hacer oposición desde el Parlamento, mientras le llegaba su turno en el poder. Entonces, la importancia que adquirió el gabinete con la autonomía obtenida en los tiempos de los reyes de Hannover, que por razón de su origen y vínculos alemanes mostraron poco interés en las reuniones ministeriales. Entonces, la aparición de la figura del primer ministro como vocero del gabinete ante el rey y también ante el parlamento, esa doble función que lo convirtió en verdadero jefe de gobierno, la estrecha de relación entre el gabinete y la Cámara Baja, de cuyas mayorías dependía la aprobación del presupuesto y las políticas del gobierno, el establecimiento de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, el cual se comprobó cuando en 1872 el, el rey Jorge III se vio forzado a aceptar la renuncia de su primer ministro, ¿no? Entonces, como consecuencia, ocurrió a partir de la oposición parlamentaria. Y ese punto marcó el punto de partida del funcionamiento efectivo del sistema parlamentario. Entonces, esta etapa en la que el monarca no ha perdido del todo sus poderes políticos y sigue nombrando libremente a sus ministros, y en la que el gabinete debe gozar de la doble confianza de aquel y del parlamento, se le ha llamado en Francia el parlamento orleanista, porque fue el sistema que adoptó allí el rey Luis Felipe de Orleans, ¿no? A partir de la Revolución Burguesa de 1830, ciertamente bajo la influencia política inglesa. Y en Francia se adoptó el sistema bajo el principio pregonado por Guizot, ¿no? Queriendo realzar la posición del rey frente al parlamento. Entonces, el parlamentarismo moderno, en atención a todos estos aspectos,
siguió evolucionando, ¿no? A lo largo del siglo XIX, siglo de grandes reformas, especialmente en materia electoral, con las cuales se buscó ampliar la base popular por la elección de los representantes. Y esas reformas fueron en gran medida fruto del influjo que ejerció en Inglaterra la Revolución Francesa, ¿no? Con la aspiración de la clase media burguesa a compartir el poder. Entonces, la primera de ellas fue la Representation of the People Act de 1832, por medio de la cual se hizo una redistribución de los escaños en la Cámara de los Comunes, teniendo en cuenta el aumento de la población, ¿no? Y la extensión del derecho al voto del estamento burgués. Entonces fue a raíz de esta reforma que comenzó a hablarse de un sistema de gobierno parlamentario. Y más adelante se aprobaron otras, ¿no? Como las de 1867 y las de los años 80 y 90, orientadas en el mismo sentido de democratizar la vida política inglesa y dar una participación cada vez mayor a los ciudadanos de clase media. Entonces, esas reformas se complementaron con otras como la de 1911, que determinó en 5 años la duración de cada parlamento, pudiendo disolverse entonces antes de la expiración del plazo legal, la de 1918, ¿no? Que permitió el voto a las mujeres mayores de 30 años, y la de 1928 que generalizó el voto femenino, y la de 1949 que redujo el derecho de veto de los lores de 2 a 1 año. Entonces, todas estas reformas contribuyeron a darle su fisonomía actual al sistema parlamentario británico, que como se ha dicho, ha servido de modelo a los demás similares implantados en el mundo. La evolución de la monarquía absoluta a la monarquía limitada, de esta al, al parlamento eh, eh, orleanista, y de esta al parlamentarismo moderno, corresponde el desarrollo progresivo de la legitimidad democrática fundada en la elección popular, ¿no? Y a la decadencia correlativa de la legitimidad monárquica fundada sobre la herencia. Entonces, este fenómeno traduce en sí mismo el paulatino ascenso de la burguesía al poder y la decadencia de la aristocracia, ¿no? Como resultado de las transformaciones sociales, económicas, intelectuales, políticas, eh, operadas, ¿no? A partir del siglo XVII. Entonces, en la monarquía limitada de este siglo, la legitimidad popular era apenas incipiente frente a la legitimidad monárquica, ¿no? Entonces, en el Parlamento orleanista, ambas legitimidades estaban más o menos en pie de igualdad. En el Parlamento moderno, la legitimidad popular triunfa sobre la monárquica, que solo subsiste como un vestigio de las eh, monarquías parlamentaristas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener presente que a lo largo de los últimos siglos el sistema parlamentario ha sido adoptado en muchos países, ¿no? Comenzando por los de Europa, en los cuales las monarquías absolutas fueron sustituidas por monarquías limitadas o por regímenes republicanos, ¿no? Como este sistema se implantó paulatinamente en países monárquicos como en Suecia, Dinamarca, Bélgica, mm, Noruega, Holanda, Luxemburgo, en los cuales pues sigue vigente. Y Francia lo adoptó ah, primero bajo la monarquía orleanista, ¿no? Entre 1830 y 1848. Y luego bajo la Tercera República. Entonces, a partir de 1875, manteniéndose en vigor bajo la Cuarta República hasta 1958. Y en la actualidad, pues, bueno, en tiempo reciente, Italia, la República Federal de Alemania lo adoptaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En tanto que Portugal y España lo hicieron al restablecerse en estos países la democracia, ¿no? Tras el final de las dictaduras de Oliveira Salazar y de Franco, respectivamente. Entonces, este sistema rige en todos los países de Europa occidental, con excepción de Suiza, y rige pues
además en las antiguas colonias inglesas que conforman la Commonwealth, y que la adoptaron una vez alcanzada su independencia de la metrópoli, siguiendo de modelo de gobierno, eh, como el caso de Canadá, la India, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. En el extremo oriente también de este mundo, rigen en Japón desde 1947, ¿no? Eh, ya se imaginarán a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial o de forma posterior, en realidad. Entonces, aunque el sistema ha sido propuesto en algunos países, no se ha implantado jamás en América Latina de manera estable. ¿Por qué? Porque la tradición política latinoamericana eh, tiene su raigambre esencialmente presidencialista. Entonces, el sistema de gobierno presidencial, como el parlamentario, va a funcionar de ordinario dentro del contexto de un Estado eh, democrático liberal, ¿no? Lo cual no excluye que existen países regidos bajo formas de gobierno autocráticas. Entonces, se fundamenta, al igual que el sistema parlamentario, en la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes, ¿no? Mediante el sufragio universal, en la separación entre los diferentes órganos del poder público. Sin embargo, existe en el sistema presidencial una cierta supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás. ¿En razón de qué? De la extensión de sus facultades, ¿no? Que se otorga al presidente, y si se lo compara con el sistema de gobierno parlamentario, el sistema presidencial tiene características muy definidas. Tiene un ejecutivo monocrático unipersonal, ¿no? Entonces tiene a la cabeza del Poder Ejecutivo una sola persona, el presidente de la República, quien ostenta a su vez el carácter de jefe de Estado y de gobierno. Tiene una doble cualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque representa a la nación en actos de tipo formal, protocolario, etcétera. Y también es el jefe de la administración política, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre remueve libremente a sus ministros y demás colaboradores inmediatos, ¿no? Preside el Consejo de Ministros, traza la política gubernamental en los diferentes campos de acción, ¿no? Es el director de las relaciones exteriores del Estado y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el sistema presidencial no existe la institución del primer ministro, aunque en algunos países que han adoptado este sistema se les dé el nombre o miembro de gabinete. En ese sentido, eh, existía una elección popular del presidente, ¿no? A través del sufragio universal, y eso tiene una razón, el colocar en pie de igualdad política y jurídica con el Parlamento o el Congreso, aunque en la práctica tenga frente a este, pues mayor relevancia, ¿no? Debido a que su base electoral es más amplia. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad del territorio nacional, mientras que de los parlamentarios o congresistas se limita a su propia circunscripción regional o local. Asimismo, la responsabilidad política del gobierno es limitada, porque en el sistema de gobierno presidencial no existe la institución de la moción de censura, por medio de la cual, como se ha visto, el Parlamento puede obligar a renunciar a uno o varios ministros, ¿no? O al gabinete en pleno, eh, con el jefe de gobierno a la cabeza. Entonces, en este sistema, la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento se hace efectiva a través de las citaciones y debates que promuevan las cámaras de los ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como de las comisiones investigadoras sobre actos administrativos, pero no puede llegar hasta la destitución de dichos funcionarios por el Parlamento, ¿no? Como resultado de un voto de censura. Menos aún puede el Parlamento destituir u obligar a renunciar al presidente de la República, quien es elegido para un periodo fijo, salvo que se admita una acusación formal contra él. Un caso en el cual pues va a quedar suspendido en sus funciones y se va a producir una condena, la cual va a conllevar la separación definitiva del cargo. No existe derecho de disolución del Parlamento. En ninguna circunstancia el gobierno puede en un sistema presidencial eh, em, generar una situación de disolver el Parlamento, porque ello equivaldría a un golpe de Estado, ¿no? Y la implementación de un régimen de facto. Entonces, el Parlamento tiene un periodo
eh, eh, constitucional fijo, ¿no? Dentro del cual se va a reunir por derecho propio en las fechas y por el término previsto, ¿no? Dentro de las facultades del Ejecutivo figura, en cambio, la de convocar al Parlamento, sesiones extraordinarias, fuera del tiempo de las sesiones ordinarias, ¿no? Entonces, el hecho de que ni el Parlamento puede destituir al presidente ni este puede disolver a aquel, se debe a que las dos instituciones tienen cada una su legitimidad obtenida directamente eh, del pueblo, ¿no? Por medio de votaciones separadas, siendo, por tanto, en su existencia política completamente independientes una de la otra. Entonces, en la práctica no hay un verdadero equilibrio de poderes, ¿no? En el sistema presidencial no existe un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado el cúmulo de atribuciones y prerrogativas que se confieren aquí, incluyendo las de colegislador, ¿no? Entonces, el principio de separación entre las ramas del poder existe, pero no con carácter rígido, sino con carácter eh, eh, atenuado con el de la colaboración armónica, ¿no? Entre ellos. Entonces, a las anteriores características podría agregarse el de la incompatibilidad entre ser a un mismo tiempo miembro del Parlamento y del gobierno. Si bien es cierto, pues los ministros y otros altos funcionarios del Ejecutivo pueden provenir de aquel por el hecho de aceptar el cargo para el cual son nombrados, pierden pues la investidura parlamentaria, la cual pueden recuperar una vez desempeñada su función en el gobierno. Además, las constituciones prevén que un miembro del gobierno no puede, pues, mientras ocupa el cargo, usualmente realizar acciones que sean incompatibles eh, con dicho aspecto. Asimismo, debemos rememorar que el sistema de gobierno presidencial fue implantado por primera vez en la Constitución de Estados Unidos de 1787. Y sus autores quisieron hacer, en lo esencial, el presidente una especie de monarca elegible y temporal, ¿no? Entonces, la institución de la presidencia adquirió particular relevancia desde el comienzo, primero bajo el gobierno de George Washington, luego bajo sus sucesores, ¿no? John Adams, Thomas Jefferson, Madison, Monroe, y por su parte, a medida que fueron obteniendo su independencia de España, las naciones latinoamericanas, siguiendo el modelo de Estados Unidos, adoptaron pues el sistema presidencial, consagrándolo en sus respectivas constituciones. Y en algunos de los países hubo al inicio de la era republicana propuestas de implantar regímenes monárquicos, ¿no? A la usanza europea, pero tales propuestas fueron desechadas. Entonces, en todos los países de América Latina, con excepción de Haití, Brasil y México, siempre han tenido eh, una perspectiva en ese sentido, ¿no? Y Bolívar se negó sistemáticamente a aceptar la corona, ¿no? Que se le ofrecieron muchas oportunidades, ¿no? Porque él estaba convencido de que los países que liberó tenían que tener un sistema presidencial con un ejecutivo fuerte, ¿no? Y existió, como les decía, en Haití, Brasil y México, eh, las proclamaciones de emperadores, ¿no? En Haití, con Dessalines, en Brasil fue imperio al independizarse de Portugal, en México, el Iturbide y Habsburgo, ¿no? Que bueno, generaron, al menos nominativamente, los dos imperios al, al respecto. Entonces, en Colombia el sistema presidencial, por ejemplo, fue adoptado desde el nacimiento mismo de la República, con la Constitución de Cúcuta, ¿no? De 1821, por influjo de Libertad Simón Bolívar, ¿no? Quienes fueron conscientes de esa realidad. Entonces, ¿por qué hablamos de Colombia? Porque ya con la Constitución del 91 se ha morigerado esta figura. ¿Por qué? Porque ha introducido un elemento del sistema parlamentario, la moción de censura. Entonces, en Europa, la larga tradición monárquica impidió que este sistema se adopte. Y en Francia hubo un breve interregno, en la cual rigió una especie de sistema presidencial
que culminó con la designación del príncipe presidente. No adivinen quién, Luis Napoleón Bonaparte, como emperador, ¿no? Entonces, en ese marco, en África, muchas de las repúblicas surgidas también adoptaron en su sistema, eh, di- eh, en su estado dicho sistema, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que existe también una noción de presidencialismo para designar la práctica del sistema presidencial en ciertos países, ¿no? Entonces, por presidencialismo se entiende la deformación o desnaturalización del sistema presidencial. Entonces, es una deformación de este sistema. ¿Por qué? Porque el presidencialismo ostenta una concentración de poderes muy acentuada en manos del jefe del Ejecutivo, que es el presidente de la República, en desmedro de los poderes del Parlamento, ¿no? Que como ocurre la mayoría de las veces, se suprime y por consecuencia el poder legislativo se ejerce por parte del propio gobierno. Entonces, eso es lo que muchas veces ocurre en regímenes dictatoriales, ¿no? Y también en totalitarios. ¿Por qué? Porque existe una cooptación de los diferentes poderes mediante funcionarios y se genera una concentración de, de dichos eh, poderes eh, y se genera un desequilibrio en favor del Ejecutivo, ¿no? Entonces, en ese marco, desde el momento en el cual desaparece la posibilidad de ese control y en el que el gobierno pone obstáculos, limitaciones de hecho a la función legislativa del Parlamento, de cualquier manera la absorba, se presenta la hipertrofia de la función ejecutiva que no permite hablar ya de un sistema presidencial, sino de un presidencialismo, que en ciertos casos es equivalente de la dictadura. Entonces, ese fenómeno se ha dado en muchos países eh, y ahí tiene una base, que es la constitución que confiere excesivos poderes al Ejecutivo, al gobierno, en desmedro de los poderes conferidos al Parlamento, entre los cuales pues los gobiernos abusan de las facultades constitucionales y legales en materia legislativa, ¿no? Um, Volviendo a Colombia, por ejemplo, eh, desde 1949 ha existido, por ejemplo, la utilización de casi todos los gobiernos de estado de sitio, ¿no? En determinadas zonas de su territorio. Entonces, también el presidencialismo es un carácter de fenómeno sociológico que se deriva de un paternalismo en los cuales eh, se tiene una especie de connotación mesiánica en las cuales pues el presidente debe resolver todos los problemas, hasta los problemas más eh, personales, ¿no? Familiares, ¿no? Debe salvar, es una figura del Salvador, ¿no? Bueno, el último sistema que vamos a ver hoy versa el sistema de asamblea. Entonces, al contrario del sistema presidencial, el sistema de asamblea se fundamenta en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno, o bien sobre la absorción total de las funciones ejecutivas por una asamblea. Entonces, los gobernadores van a ser delegatarios o agentes de esa asamblea, por lo cual no puede atender directamente las tareas del gobierno. Entonces, de esta manera, el gobernante o los gobernantes van a estar a merced de la asamblea tanto en su nombramiento como en su remoción. Y la independencia de los gobernantes pues va a resultar limitada al grado ascendiente que ellos tengan sobre el cuerpo colegiado. Y a su turno, los miembros de esta asamblea son elegidos por el órgano colegiado que cumple con las funciones del Parlamento y que por su parte es elegido por votación popular. Y este sistema fue utilizado con menor frecuencia, ¿no? Se instauró por primera vez en Francia en 1793, donde había el poder de la Asamblea Nacional, que era su función cumplir las decisiones tomadas por este cuerpo. Tenía 24 miembros. Después fue adoptado en Suiza y después, a partir de la Revolución Bolchevique en Rusia, y bueno, pues también por todos los estados socialistas marxistas, ¿no? Que también implementa ese modelo a partir de la Unión Soviética. Y se ha buscado generar un régimen de partido único,
¿no? Dándole esta amplia base popular, o al menos en un aspecto formal, eh, una impronta de que el Parlamento es elegido por sufragio universal restringido. Entonces, en principio, solo se vota por las listas oficiales del partido, de tal suerte que los miembros del Parlamento pertenecen en su totalidad, ¿no? Por lo menos en abrumadora mayoría al partido oficial. Este Parlamento designa a los integrantes de la Asamblea, ¿no? Las figuras más destacadas del partido. Entonces, esta Asamblea, cuerpo colegiado, es el titular del Poder Ejecutivo y su denominación varía, ¿no? Según el país del cual se trate. Por ejemplo, de la Unión Soviética tenía el nombre de Presidium, y entre sus funciones figuraba el nombramiento de los integrantes del gobierno propiamente dicho, gabinete ministerial, el cual pues dependía directamente de ella. Asimismo, la Asamblea ejercía en su conjunto las funciones de jefe de Estado, pero ese título lo ostentaba el presidente designado por ella en su seno, quien le representó formalmente en actos protocolares como son la acreditación de embajadores, el otorgamiento de condecoraciones y la jefatura de gobierno le corresponde al primer ministro, que era la cabeza de gabinete. Entonces, no obstante, que en la mayoría de los estados que han adoptado este tipo de gobierno, la cabeza visible del Estado y quien corresponde a esta última instancia de su orientación política es en la práctica el secretario general del partido o su equivalente, así lo tenga el jefe de Estado o jefe de gobierno. Entonces, la mayor parte de estos estados han sido regidos de manera omnímoda por un líder que, aunque teóricamente es dependiente de la Asamblea y responsable ante ella, concentra en sus manos todo el poder, tanto político como gubernamental, en su calidad de secretario general del partido, o etcétera. Entonces, ahí se generaron dictaduras personalistas, ¿no? Tal es el caso de Khrushchev, Brezhnev, Stalin, el mariscal Tito en Yugoslavia, Mao Zedong en la China Popular, Kim Il-sung en Corea del Norte, Ho Chi Minh en Vietnam, Janusz Kadar en Hungría, Nicolae Ceausescu en Rumanía, entre otros. ¿No? Sin embargo, hay que eh, culminar afirmando que este sistema de asamblea se ha venido desmontando en varios de los países, siendo reemplazado paulatinamente por un sistema parlamentario semiparlamentario, por uno semipresidencial, ¿no? Entonces, eh, ello sería lo que corresponde a la materia. Por el día de hoy, yo les agradezco su gentil atención y consideración. Respecto a la tarea final y se va a subir a plataforma una vez me habiliten. eh, Se les va a notificar y va a consistir en un foro y en un ensayo respecto a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Una nueva Confederación Perú-Boliviana. Ello más aún teniendo en cuenta al respecto del nuevo puerto de Chancay que cambia la dinámica en, no solo a nivel Suramérica, sino a nivel global. Están construyéndose los corredores bioceánicos, tanto por el sur y por el norte de Bolivia, porque están construyendo Brasil, Perú, muy próximo a Pando, igual diferentes rutas. Al respecto, Bolivia tiene una oportunidad de oro con los puertos secos para canalizar todo. Imagínense, a ver, eh, en peajes nomás, la impronta, alimentación, turismo, etcétera, se ha estimado que estamos hablando de un equivalente de 2.000 millones de dólares inicialmente, ¿no? De todo ese movimiento que Bolivia estuviera perdiendo al no construir trenes que conecten a Brasil con Perú, básicamente, ¿no? Entonces, justamente la idea es esa, reflexionar al respecto, eh, más aún este contexto en el cual va a generar eh, a largo plazo y bueno, una sostenibilidad al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con un ensayito. eh, Les voy a pedir que vayan avanzando y bueno, se les va a notificar en plataforma. Respecto del plazo, van a tener un plazo considerable que va a corresponder a 3 semanas aproximadamente, eh, un tiempo razonable en el cual pueden elaborar un ensayo de forma original. Yo les voy a pedir un ensayo de 5 páginas, pero original, ¿sí? Eh, no quiero encontrar casos de plagio, etcétera. En caso de encontrarse casos de plagio,
se va a asignar la nota de uno. Sí, entonces vamos a tener esas dos tareitas y yo les dejo acá mi número WhatsApp para que puedan consultar si tienen alguna duda, etcétera, y así puedan tener una, una escritura, etcétera, mensaje, etcétera, en atención a cualquier duda que ustedes vayan a tener con la mayor eh, apertura, pues ahí estamos prestos para colaborar en lo que se pueda. Entonces, vamos a proceder con el llamado de lista, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Doctora, antes de Agradecerle. no- quería hacer la consulta al doctor si es que Adelante, por íbamos, favor. doctor, para el ensayo, ¿vamos a tener material de apoyo o es que nosotros vamos a hacer la investigación respecto a la confederación A que ver, acaba de referir? ya. Un ensayo, ¿qué supone? No le estoy diciendo un artículo académico, le estoy diciendo un ensayo. Un ensayo supone la reflexión respecto de un tópico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hablar o construir un ensayo en atención al tema de la confederación, de la nueva confederación Perú-Boliviana, ¿no? Respecto del puerto de Chacay, por ejemplo. A ver, si eso genera una representación internacional de la articulación respecto al Estado de Bolivia y de Perú, ¿qué beneficios podría suponer generar una articulación respecto de convenios, por ejemplo, con la China? La China está llevando fábricas para construir justamente en Shanghái de vehículos. eh, y bueno, eso obviamente va a significar una producción, en este caso en el Perú, y va a suponer también un factor de competitividad en cuanto a la oferta, ¿no? De los vehículos. ¿Por qué? Porque va a abaratar costos. Entonces, ¿qué supondría esa dinámica? Tenemos, por ejemplo, también la Comunidad Andina de Naciones que ha avanzado con una resolución para crear una placa de todos los vehículos que vayan a ser de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia para que estos puedan circular de forma irrestricta y tengan una misma placa como ocurre con el caso de la Unión Europea, ¿no? El tema, por ejemplo, de telecomunicaciones, de igual manera, existe una decisión de la Cámara respecto a una resolución. Lo mismo con el tema de movilidad laboral. ¿Sí? Que eso es algo interesante. Podrían ver cómo nos puede beneficiar, por ejemplo, el tema de generar una confederación respecto a movilidad laboral para abogados. Tenemos, por ejemplo, una convención, que es una convención de profesiones liberales, queridos colegas, que, que básicamente en sus términos generales implica la habilitación para el ejercicio en este caso la función de la abogacía es profesión liberal en diversos países, ¿no? Pero al respecto no se ha desarrollado. Entonces podríamos analizar desde ese otro punto de vista también, ¿no? Más aún con el contexto de migración que está existiendo, podríamos focalizar al respecto, ¿no? A modo de revisar cómo uno particularmente puede proyectarse tal vez a desarrollar su vida en otros países, ¿no? Eh, para un poco, por ejemplo, para comentarles en el lado, ese micrófono, por favor, Eddie, en el lado académico, en la universidad existen universidades, en el Perú existen universidades que están pagando $500 por publicación de un artículo académico, ¿no? Entonces, existe toda una dinámica muy interesante y bueno, por eso mismo justamente se trata de hacer una reflexión original, razonar respecto al tópico que supondría una confederación Perú-Boliviana. Ahí tiene un sinfín de temas para articular y reflexionar al respecto. Por eso la extensión es corta, son 5 páginas, pero lo que se pretende es que sean originales, ¿sí? Ideas acá necesitamos, ¿sí? Si no generamos ideas, no estamos generando lo que supone universidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda?
No, perfecto. Prosigamos con el llamado de lista, por favor, doctor. Está bien, doctor, muchas gracias. Agradecerle por habernos acompañado en esta sesión el día de hoy. A usted, pues, muy gentil por toda su atención y colaboración. Un abrazo, colegas. Ahí estamos en contacto. Bendiciones. Atención al llamado de lista, por favor. Apasa José Luis. Presente en sala. Gracias. Azcárraga Cristian. Cerezo Carla. Guzmán Trinidad. Presente en sala. Gracias. Hilary Yuli. Buen día, presente en sala. Gracias. Cerezo ya le he tomado en cuenta.